Dice así la palabra de Dios en el libro de Daniel, Daniel capítulo número 9, versículo 20, por favor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Puede tomar su lugar dando gloria al Señor. Bien, vamos en este día a estar tocando este tema profético de las 70 semanas. El Señor en este día, a través de su palabra, nos va a ubicar en los tiempos proféticos que estamos viviendo. Daniel fue un hombre de oración que tuvo revelaciones gloriosas de parte del Dios de los cielos. Las revelaciones que Dios da vienen para aquellos que oran. Es decir, Dios da revelaciones a los que le buscan. Dios revela su palabra, Dios muestra su palabra a los que están en comunión con Él. Cuando Daniel, en esa comunión que él tenía con Dios, se dice que Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y al atardecer. Él oraba todos los días. Todos los días él llevaba una vida de oración. Y cuando en uno de esos días él estaba en esa comunión con Dios en oración,
como tiene que estar en comunión usted y como tenemos que estar en comunión con Dios a cada día, es importante tu comunión con Dios en oración. Quiero que le digas al que está a tu lado, dile, es importante tu comunión con Dios en oración. Muy importante, muy importante. Cuando en uno de esos días Daniel estaba en oración a Dios, vamos a regresar a esta primera escritura, porque el Señor le muestra 70 semanas. Y lo más tremendo es ahorita donde estamos, de esas 70 semanas. La palabra profética, recuerda que nos va marcando los tiempos, nos está enseñando a cada día que la palabra que Él ha dejado a través de los profetas, la palabra que Dios nos ha dejado a través de los profetas, se cumple. Cuando el Señor habló a Daniel, y en aquella ocasión él estaba en oración, vamos a regresar a esta escritura, vamos a ir escudriñando pasaje por pasaje. Regresamos a Daniel capítulo 9, versículo número 20, por favor. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22. Hoy Dios nos va a hacer entender. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál es la visión? Ponga mucha atención a partir del versículo 24. Hasta aquí podemos descubrir que Daniel había estado en oración. Pero ponga atención, mucha atención a lo que el Señor empieza a describir en el versículo 24, por favor. ¿Ya estamos allí? Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a detenernos aquí. El Señor en esta visión le habla a Daniel de 70 semanas. Cuando se cumplan esas 70 semanas, le dice el Señor a través del ángel al profeta, cuando se cumplan esas 70 semanas, van a suceder 6 cosas. Van a suceder 6 cosas importantes cuando esas 70 semanas se cumplan. ¿Cuáles son esas 6 cosas importantes? Número 1, terminará la prevaricación. Número 2, se pondrá fin al pecado. Número 3, se expiará la iniquidad. Número 4,
se traerá justicia perdurable. Número 5, se sellará la visión y la profecía. Y número 6, se ungirá al santo de los santos. Es decir, al cumplimiento de las 70 semanas de que habla la palabra de Dios, al cumplimiento de las 70 semanas, se van a cumplir estas 6 cosas, porque el Señor lo ha dicho. Y recuerde que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni varón para que se arrepienta. Todo lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. El Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora bien, estaba hablando de 70 semanas. Cuando el Señor habla en esta escritura de 70 semanas, cuando la Biblia te habla de semanas, en la medición del tiempo, una semana equivale a un año. En la medición de lo que es el tiempo por semanas, estamos hablando que una semana equivale a un año, de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. De tal manera que si nosotros ponemos atención y vamos a ir descubriendo, voy a ver una vez más el versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces estamos hablando de 6 cosas importantes cuando esas 70 semanas se cumplan. El punto ahorita es que todavía no se cumplen esas 70 semanas. Vamos a tratar de ubicarnos en qué tiempo estamos, hermanos. Si seguimos leyendo, dice el versículo, quiero que veas el versículo 25, por favor. Dice el versículo 25: sabe pues y entiende. Entiende, Dios quiere que entiendas esto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice: y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y ponga atención a lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escucha lo que dice este versículo 26. Bien, la visión que tuvo el profeta Daniel es la visión de las 70 semanas. Si nosotros ponemos atención a lo que el Señor está hablando a través de la visión que le da al profeta, y nosotros nos ubicamos en el versículo 26, dice que después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, primero te habla de 7 semanas y luego te habla de 62 semanas más. ¿Cuánto es 62 más 7? 69.